Bueno, gente, aquí de nuevo, imposible, no deja continuar. Me dice el Zoom Bueno, que corta la grabación si inicio otra nueva. Así que bueno, no nos queda otra más que esperar eso. Bueno, habíamos dicho que continuaba ahora en orden. María Laura Gutiérrez, si estás, ya te cedemos el espacio. ya tenemos. Hola, buen día. Sí, acá estoy Buen día, adelante, esperando. bienvenida. Gracias. Bueno, em, arranco nomás. Sí, arranque, arranque. Todo suyo. Bueno, dentro del recorrido de esto del proyecto, trabajamos, como había dicho Cecilia, con María Cecilia Ochoa, María José Sosa, y era un proyecto que, como te habíamos comentado, estaba como ahí en el tintero, y esto nos dio una de las fortalezas, esto, poder seguir trabajando con ellas, mis compañeras, que para mí es muy gratificante. Y también una de las fortalezas fue conocer bien qué eran las prácticas profesionalizantes, porque al menos yo no entendía muy bien porque dentro de la escuela no se trabajaban, no se explicaban, no se capacitaba. Si había una capacitación por ahí no se hacía pública, entonces esto a mí me dio esa fortaleza de poder conocer qué eran las prácticas profesionalizantes. Eh, También haber trabajado dentro de la asignatura de esta de vinculación con videos que hacían referencia a proyectos, también fue una fortaleza para poder preparar el proyecto y poder tener nuevas ideas. La modalidad de trabajo estuvo muy buena. Como oportunidad, considero que poder darle cuerpo a esta idea que teníamos de que era más como un taller y ahora sí poder transformarlo en un proyecto. Eso lo vi como una oportunidad, estuvo buenísimo. También el hecho de poder comunicarnos con el banco de leche y que nos fueran guiando, porque pusieron toda su buena predisposición, hicieron reuniones con el plantel completo, la verdad que eso fue muy, muy lindo para nosotros, y guiarnos en cosas que por ahí necesitábamos la opinión de ellos y el conocimiento para poder seguir ahondando en el proyecto. Y la modalidad que nos diste siempre, Luis, también estuvo buenísima para poder armar el proyecto. Eso también lo vi como oportunidad. Los trabajos que nos dabas, porque de a poquito nos iban como dando pie para nuevas ideas, y también estaba bueno esto que nos dabas trabajos cortitos y que se entendían, eso estaba buenísimo, que eran bastante claras para poder hacerlas. Después, debilidades, leer e interpretar resoluciones. Me costaba un montón, pero estuvo buenísimo que nos dieras por ahí las puntuales y las pudiera leer. Aparte no me gusta tampoco, pero bueno, en este caso era una debilidad y logré después llevarlo a oportunidad y fortaleza. Otra debilidad que en la institución no hay, como vuelvo a repetir, esto de las prácticas profesionalizantes, tampoco se preocupa la institución por abordar este tema y buscar un proyecto que nos lleve hasta ahí. Es más, en alguno de los trabajos lo dije, pero bueno, eso creo que nosotros somos los que vamos a cambiar esa debilidad por fortaleza. Después, como amenaza, tener que trabajar el proyecto en forma individual, eso fue una primera amenaza que sentí, pero después me alivié cuando dijiste que podíamos hacerlo en grupo. Eh, no contar con el apoyo de la escuela fue otra amenaza, a la hora de brindar la información cuando nos pedías el PEI, las planificaciones, porque al principio nosotros como que fueron muchas trabas para llegar a esa documentación, y una vez que llegamos no estaban actualizadas. Así que bueno, eso también fue como una amenaza. Y el tema del trabajo en virtualidad fue otra de las amenazas que sentí. Pero bueno, ahora concluyendo, se pudo armar bien el proyecto y creo que vamos a transformar más oportunidades y fortalezas de todo lo que transcurrió. Bueno, eso es todo. Muy bien, muy buena tu exposición y gracias por haber cumplido con el tiempo pautado.
Le cedemos la palabra a tu compañera, a María José. Adelante. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es María José. Como ya comentó Laura, nuestro trabajo se trató de una vinculación externa entre la EPEC número 1 y el Banco de Leche Materna que trabaja acá en nuestra zona, que es el Hospital de Complejidad 6. Nosotros al trabajo decidimos llamarlo el superpoder de salvar vidas, porque justamente se basa en donar la leche materna. Bueno, mi FODA personal, las fortalezas que yo encontré fueron principalmente el grupo de trabajo, porque fue el grupo con el que nos iniciamos desde el comienzo de la carrera y nos fuimos complementando muy bien, cada uno aportando su granito de arena, sus conocimientos, o sea, fue un verdadero trabajo en equipo, respetando los tiempos de cada uno, las capacidades de cada uno, y eso fortaleció mucho el grupo, y el momento de llevar adelante el proyecto nos ayudó a crecer. Y bueno, dentro del grupo también fue como una fortaleza la formación de cada uno. Si bien las tres somos técnicas químicas, el espacio donde nos desarrollábamos cada una fortaleció el proyecto. Las chicas son ayudantes de laboratorio y yo doy la parte práctica de la asignatura en la que se trabaja el contenido de leche. Entonces es como que nos íbamos fortaleciendo de un lado y del otro, y si se flaqueaba por un lado lo podíamos fortalecer desde el otro. Por eso es que lo veo como una fortaleza muy importante. Y bueno, y después nuestra compañera Ceci, que ya es técnica en alimentos, entonces teníamos como un sustento mucho más científico también en el momento de hacer prácticas y todo eso. Como oportunidades, encontré que los estudiantes fueron protagonistas de su aprendizaje. Para ellos es sumamente importante sentirse que son ellos los que llevan adelante y los que deciden qué camino van a encauzar para aprender, para qué es lo que a ellos les interesa, porque si bien es un proyecto que se aplica y se involucra a todos los estudiantes, los que tienen mayor interés incluso han participado y han ido a ver el proceso de pasteurización al hospital y llegan y le cuentan a los compañeros. Entonces son reproductores y eso está buenísimo. El acompañamiento que nos hace el Banco de Leche, también, porque ellos nos hacen cursos de capacitación, nos llevan folletos, nos acompañan durante la expo que se hace en la escuela, así que eso está buenísimo. Trabajar con el otro, trabajar no solamente entre compañeros, sino también con otros departamentos y otras asignaturas. Y bueno, promover el aprendizaje en diferentes escenarios de trabajo. Como debilidad, bueno, los tiempos acotados, porque los chicos no cuentan solamente, o sea, van a la mañana o a la tarde y ellos no desempeñan durante toda la mañana o la tarde la asignatura o el proyecto, sino que tienen otras materias más. Entonces, bueno, está muy acotado el tiempo. El espacio físico, para generar el espacio amigo justamente, que va a ser donde las mamás amamantan y hacen su donación. El PEI desactualizado, que lo descubrimos gracias a tu trabajo también. Y bueno, y el tema de las prácticas profesionalizantes. Y como amenaza, los presupuestos para insumos, que creo que nos afecta a todos en esta época, la virtualidad, porque en caso de tener que volver, esperemos que no, pero es una amenaza. Hay muchas prácticas de laboratorio que no se podrían llevar adelante en las casas, ¿no? Y bueno, y la pandemia, que coincido en los compañeros que ya han expuesto antes. Así que bueno, este es el FODA que yo preparé. Muy bien, María José. Bueno, Felicitaciones y te saludamos todos. bueno, Eh, muchas gracias. Te esperamos, Jessica Quilodrán. Hola, buen día, profe. Buen Buen día a día, todos. adelante. Yo quiero comentar que nuestro proyecto empieza con la elaboración de hornos de barros sociales que se encuentran enmarcados dentro de las prácticas profesionalizantes, porque las trabajaríamos en el ciclo superior con los alumnos. Los alumnos aprenderían a elaborar los hornos de barro sociales y luego ellos serían agentes multiplicadores para la sociedad y las familias que
que viven en la periferia de la ciudad, donde el suministro de gas todavía no cuentan con suministro de gas. Cutralcó y Plaza Huíncola creció un montón a pasos agigantados, hay un montón de barrios y bueno, y realmente la red de gas todavía no va acompañando ese crecimiento. Así que bueno, como fortaleza fue conocer las normativas que encuadran este tema de las prácticas profesionalizantes y el proyecto que preparamos. La comunidad de aprendizaje también la veo como una fortaleza, la que pudimos compartir acá en este espacio pedagógico, ¿no es cierto?, que nos ayudó un montón a conocer las demás escuelas también y a crecer. El trabajo en grupo con mi dupla pedagógica, que nos recomplementamos y bueno, lo que nos proponemos lo sacamos adelante. El reservorio de proyectos también, eso fue re valioso para mí porque nos habilitó y nos organizó y nos ayudó a continuar, nos sirvió de guía, así que eso también, el reservorio de proyectos es re importante, lo veo como una fortaleza. En oportunidades, la guía de Tucumán es súper práctica para elaborar porque nos reorientó a hacer el proyecto, para poder elaborarlo, ¿no es cierto? Porque, bueno, no teníamos ni idea de cómo hacerlo, más así, en este sentido de que sea una práctica profesionalizante el proyecto, ¿no? Que otra de las oportunidades que intervienen en las realidades sociales, entonces tiene otro aprendizaje significativo para los alumnos, resignificar lo aprendido en la cátedra de vinculación. Oportunidad también creo que es esta, de conocer la herramienta del FODA, que es súper práctica. Como debilidades, bueno, en nuestra escuela, que es la EPET número 1, esto de la desactualización del PEI y de que no tenemos PEI, nada, está elaborado solo por el cuerpo directivo y no por la comunidad educativa, y solo hace referencia al perfil del egresado. Eso es una de las debilidades. Bueno, y ¿qué más? La poca comunicación entre los departamentos de la escuela, y por ahí hay proyectos que se realizan en la institución y que no nos enteramos, como comentó recién Cecilia Ochoa, que bueno, que ellos tenían este proyecto del banco de leche y nosotros nos enteramos haciendo y cursando el profesorado, no ahí en la escuela. Bueno, y como amenaza la incertidumbre, sí, la incertidumbre de esta pandemia, porque nosotros elaboramos este proyecto siempre pensando en la presencialidad y en que los chicos puedan hacer en la escuela, ¿no es cierto? Práctica y teoría, y bueno, y por ahí esta incertidumbre de la pandemia no es una amenaza, ya que no sabemos si por el distanciamiento, o depende cómo esté el tema de la pandemia en ese momento, puede, puede que nos permita o no hacer el proyecto, llevarlo adelante. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Jessica, muy bien usado tu tiempo. Felicitaciones y le damos el pase a Natalia Villagrán. Hola, buen día, profe, buen día, compañeros. Bueno, comentarles primero que bueno, el proyecto que trabajamos junto a mis compañeros, Norma Marcos y Nicolás Martínez, se llama Jugar Limpio, ¿sí? Este proyecto es un proyecto interdisciplinario que lo trabajamos para el ciclo básico del EPET número 1. La idea es simular cestos de basuras en forma de aros de básquet, y esos aros, esos cestos estarían ubicados en en lugares estratégicos de la EPET número 1, ¿sí? La idea de esto es, porque está orientado un poco al saneamiento de los espacios libres que tenemos en el EPET número 1 y que no son utilizados porque bueno, hay mucha basura y demás.
Esa basura, en un primer momento, lo que se haría es una clasificación, ¿sí? en basura, en inorgánicos y orgánicos, en donde la basura, de la basura inorgánica recuperaríamos aquellas botellas de plástico para poder también armar estos cestos de basura, la estructura, ¿no?, del cesto de basura, y la parte inorgánica se utilizaría para la elaboración de compost, que después sería donada a instituciones públicas o privadas que lo requieren. Como fortaleza, ahora sí en lo personal, creo que la mayoría de los que estamos en este trayecto es el trabajo en grupo. Con mis compañeros veníamos trabajando todo desde que empezamos este trayecto, y bueno, por el tema de la pandemia y los diferentes espacios, no pudimos hacer este último tiempo trabajar juntos, y la verdad que fue un alivio cuando se nos permitió trabajar en tripla, digamos, porque era como que por ahí lo personal decía, es como que cómo terminar este trayecto y no hacerlo junto a ellos, ¿no? Tiene que ver esto de que, bueno, nos complementamos mucho, todos los aportes que fuimos haciendo hacia el proyecto estaban todos complementados entre ellos y yo. También el tema del tiempo. Nos tratamos de organizar de tal manera de que pudiéramos reencontrarnos, porque no nos habíamos encontrado, a pesar de que vivimos en la misma ciudad, acá en Cutralcó, no nos habíamos podido encontrar personalmente, ¿sí?, virtual. Así que bueno, nos organizamos con los tiempos y bueno, y nos encontramos para poder trabajar sobre el diseño, ¿no?, de este proyecto. Como fortaleza, y también creo que la mayoría de todos, es esto de conocer la normativa vigente y la que marca todas las prácticas profesionalizantes, porque obviamente al principio esto era como una amenaza de no conocerla. Leerla y releerla para enmarcar este proyecto, porque nosotros más que nada, como lo trabajamos en el ciclo básico, lo trabajamos como una BP. Entonces, bueno, esto de leerla nos encuadró, digamos, el proyecto. Y bueno, esto de que es un proyecto interdisciplinario, porque también nos permite trabajar con otras disciplinas, ¿sí? En cuanto a las oportunidades, yo lo vi como el trayecto que fuimos haciendo durante esta cursada de esta cátedra, que como por ahí dijeron mis compañeras, Laura, como dijo Laura, esto de que, bueno, vos nos fuiste como dando trabajitos así, y bueno, íbamos, como que nos ibas diseñando el camino, y lo mismo que con los videos de las diferentes prácticas profesionalizantes de las otras escuelas de la Argentina, que también fue como abrirnos un poco el panorama y pensar, bueno, cómo trabajar estas prácticas profesionalizantes dentro de la escuela. Al igual que todos, estuvimos también, considero que el reservorio que se armó en este espacio también es como una oportunidad, se nos brindó como una oportunidad para poder ver los otros proyectos de los compañeros, y bueno, también que nos sirvió un poco también para ir guiándonos, ¿no? Por ahí, lo que yo veo con este proyecto, sí, es como que también nos permite a nosotros como docentes poder visualizar el saber ser y el saber estar, ¿sí?, dentro de la sociedad, y cómo nosotros, como partícipes de este tipo de proyectos, podemos vincular tanto a la escuela interiormente, en este caso, en este proyecto, porque lo que es la parte de básquet, la parte del reciclado de basura y demás, se trabajaría con toda la comunidad educativa, y esto que después de la elaboración de compost se va para las entidades públicas y privadas, ¿no? Como debilidad, como todos, la desactualización del PEI, de encontrarnos con esa documentación que se nos solicitó al principio, y que encima cuando las empezamos a leer, en ninguna estaba enmarcada las prácticas profesionalizantes. Así que eso lo vi como una debilidad. Y como amenaza,
Yo creo que por ahí, que esto de que si el proyecto se concretara, la falta de comunicación que exista entre la institución y las instituciones externas, y que se le dé continuidad a este tipo de proyectos. Y bueno, obviamente que también la falta de compromiso de toda la comunidad educativa, en caso que se pueda realizar este proyecto. Y como todos, el tema de la pandemia también está enmarcada dentro de las amenazas. Así que bueno, nada, eso era contarles. No Muy sé si me pasé bien, porque no vi el cronómetro. muy bien, Natalia. Sí, unos segunditos nada más. Felicitaciones. Gracias, profe. Y le damos el pase a Norma Marcos, que está ansiosa, es parte del mismo proyecto. Hola, buen día. ¿Cómo están? Adelante, Norma. Bueno, como Nati ya comentó más o menos de qué se trataba nuestro proyecto, voy a pasar directamente a las fortalezas, tanto a nivel personal como grupal. Como para decir una fortaleza del proyecto, creo que al ser casi 100% reciclado todo lo que vamos a utilizar, es, creo, muy probable de que se pueda llevar a cabo. Es muy poco lo que vamos a necesitar en cuanto a dinero para poder llevarlo a cabo. Otra de las fortalezas con este espacio fue dejar de lado esas fantasmáticas que tenían las prácticas profesionalizantes, que solo se podían realizar en empresas de gran envergadura, y me permitió darme cuenta de que podíamos hacer esas prácticas en lugares públicos, con algún proyecto social, así que eso fue muy importante y lo considero una fortaleza que hice o aprendí en este espacio. Además de compartir en estos espacios de diálogo que se dieron en los pequeños grupos, en las diferentes clases, de poder charlar todos estos proyectos o ideas que se tenían, y por ahí potenciar aquellas ideas que nosotros quizá teníamos ahí guardaditas y estaban truncas, y dijimos, mira, de esta forma le podemos dar una vuelta de tuerca. En cuanto a las oportunidades, bueno, escuchar las propuestas de todos los compañeros, ya sea de acá de la comarca petrolera, como de los chicos de Neuquén, Centenario, y pensar nuestro proyecto en articularlo con alguno de ellos, quizás a futuro. Está bueno esto de haber generado los contactos, y que no se va a quedar solamente en nuestra escuela, sino que lo vamos a poder llevar a otros lugares. Nuestro proyecto en un principio era como que lo teníamos ahí acomodado y no iba a quedar dentro de nuestra escuela, entonces vimos la posibilidad esta de poder replicarlo, no solo en instituciones educativas, sino en hospitales, estas granjas comunitarias que se están armando, donde se cultivan sus propias verduras, o en las casas. Simplemente eso de que los chicos lo puedan transmitir en sus hogares y se pueda replicar en mayor o menor medida. Otra de las oportunidades fue que, como se va a trabajar con diferentes áreas, por ejemplo, con educación física, y que a partir de la lúdica los chicos también puedan ver que se pueden aprender cosas y potenciar esas capacidades que tienen trabajando en equipo. Con respecto a las debilidades, a nivel personal, bueno, no conocía nada de las resoluciones y todo el marco legal que tienen las prácticas profesionalizantes, y haber trabajado con mis compañeros me sirvió y me potenció, porque me cuesta mucho sentarme a leer y más resoluciones, entonces ya al trabajar con otro esto se vuelve menos tedioso, y que resulta importante para poder estar enmarcados dentro de esa legalidad. Otras de las debilidades que encontré en cuanto a la consecución de nuestro proyecto fue que en la escuela no tenemos actualizado, bueno, como decían la mayoría de los compañeros, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, y que no se habla de las prácticas profesionalizantes en las jornadas institucionales, que son los espacios de diálogo por excelencia que tenemos los docentes para tratar este y otros proyectos u otras cuestiones que hacen al buen funcionamiento de la escuela y de nuestros egresados. Para ir cerrando, bueno, las amenazas
A nuestro proyecto en particular, esto de no tener la presencialidad plena, como que lo deja un poquito ahí en la gatera, por decirlo de alguna manera, porque necesitamos de que la escuela esté funcionando al 100% para que se pueda implementar. Y la falta del espacio curricular, propiamente dicho, para prácticas profesionalizantes, para que pueda haber una persona que le dé continuidad y que tenga esas horas cátedras destinadas a buscar la vinculación, tanto interna o externa, donde los profes puedan ir, dejar este proyecto y que esa persona no es que se va a hacer cargo sola, sino que vamos a seguir participando, pero que le pueda dar un curso y que no quede trunco. Eso sería todo. Muchas gracias y felicitaciones, Norma. Como ya lo había anunciado, sigue tu compañero Nicolás Martínez cerrando el FODA del proyecto Juga Limpio. Bueno, muchas gracias. Hola. Adelante, Nicolás. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ahí está. Bien. Bueno, yo soy el que faltaba de los tres para completar la parte de respecto al proyecto Juga Limpio. Bien, en cuanto a las fortalezas, lo que pude poner como, digamos, de las más grandes fortalezas es visibilizar los contextos, por ejemplo, de las instituciones, y bueno, y el nivel de vinculación con el entorno socioproductivo, ¿sí? O sea, ver que esto, digamos, que de qué manera estaba vinculada a la escuela, ¿sí? Desde cero, desde el vamos, con qué teníamos para arrancar en cuanto a la vinculación. También teníamos, espera que se me fue ahí está. También esto de conseguir las prácticas profesionalizantes como un recurso esencial para la formación integral de los estudiantes, porque tengamos en cuenta que no es solamente desarrollar las capacidades, digamos, inherentes a un técnico, sino también poder desarrollar como sujeto social al estudiante. Eso me pareció muy importante, es algo que podíamos llegar a aprovechar, ¿sí? Y bueno, también esto, a medida que fuimos avanzando en la cursada, pudimos conocer cuáles son los pasos a seguir, digamos, concretos, como para poder llegar a este punto de decir, bueno, está bien, ¿cómo lo podemos llevar a cabo al proyecto? Bien, como que fuimos aprendiendo una consecución de pasos para poder concretarlo. En cuanto a las oportunidades, bueno, esto de visibilizar la problemática que conlleva esto, concretar las prácticas profesionalizantes, creo que para empezar a resolver un problema, primeramente hay que visibilizarlo, saber que está, saber qué tan grande es el monstruo con el que vamos a enfrentarnos, ¿no? Es decir, bueno, desde ahí en adelante vamos viendo cómo lo podemos ir concretando, cómo lo podemos ir paliando cada situación. Bueno, también entender que la vinculación no es, lo que decía recién, no es solamente el desarrollo de las capacidades estas inherentes a la especialidad, sino que podemos desarrollar otros aspectos, ¿bien? Parte de esto de formar a un alumno como un sujeto integral, ¿no? De la sociedad, que no solamente atienda estas necesidades que son digamos, de un sector empresarial o de un sector productivo, sino también del sector social. Decir, bueno, ¿qué problema puedo solucionar en mi escuela? ¿Qué problema puedo solucionar en mi barrio? Es eso también una de las grandes oportunidades. Bueno, esto también de muchas veces poder vincular entre especialidades, ¿no? Porque generalmente se estaban viendo como, en el caso del EPET número 1, la especialidad química por un lado y la especialidad maestro mayor de obra por el otro. Y bueno, esto de poder fusionarlas a los dos y decir, bueno, podemos llevar entre todos un proyecto en común, ¿sí? Y de esta manera poder trabajar todos de manera interna para poder, digamos, para que la parte del desarrollo externo sea mucho más factible. Bien, y bueno, la publicidad de las normativas, bien, no solamente para los docentes, que la verdad que yo particularmente
desconocida, ¿sí? Y bueno, esto también es importantísimo no solamente tenerlo en cuenta nosotros, sino que nuestros estudiantes estén enterados de cuáles son las normativas, ¿sí? Porque también tenemos que tener en cuenta que ellos pueden generar un cambio y realizar aportes por ahí que nosotros de la óptica docente tenemos por ahí un poquito más cerrada, ¿sí? El estudiante tiene esa posibilidad y bueno, darle el espacio también al estudiante para que sepa cuáles son las reglas del juego y para saber cómo jugar también. En cuanto a las debilidades, bueno, la falta de cargos específicos creo que es algo muy importante, ¿sí? Porque lo comenté yo en el trabajo, es como que queda, en algún trabajo lo comenté, que es esto de decir, bueno, estamos sujetos a la buena voluntad y a la buena predisposición de los docentes. Y inclusive con eso muchas veces no alcanza, sino que sucede que no te puedes dedicar al 100% porque tenés que planificar tus clases, el tema del docente que tiene horas cátedra y tiene millones de cursos, millones de alumnos para atender. Bueno, eso creo que es uno de las debilidades más notorias. Bueno, la infraestructura escolar insuficiente, lamentablemente, esto de poder llevar digamos, poder abarcar todo el espectro que implica poder conocer cada uno de las cosas que podemos llegar a lograr, bien, bueno, los recursos materiales, didácticos y demás que se necesitan para poder llevar a cabo la concreción de las prácticas profesionalizantes. Y bueno, y la falta de un marco de referencia, lo habían mencionado las chicas anteriormente, tenemos un PEI que tiene más de 10 años que no se ha actualizado desde el año 2009, y bueno, esta falta también de tener un marco de referencia y decir, bueno, ¿desde dónde parto? Bien, esto parte de decir cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y decir, ¿desde dónde podemos empezar a solucionar el problema? Y bueno, y como amenaza, bueno, la concreción del proyecto, ¿no? Que está sujeto a poder volver a la presencialidad de manera virtual. Hay muchas cosas que son difíciles de hacer, más centrados nosotros que estamos en la parte del Departamento de Actividades Prácticas, que era un poquito difícil por ahí para concretarlo. Y bueno, la falta de horas de espacio de articulación, esto de decir, decirle a los estudiantes esto de que conozcan las normativas y todo, tener un espacio completamente dedicado, y también tomando un poco lo que decía Norma, ¿no? Utilizar los espacios de las jornadas institucionales para poder compartir cada uno de estos aspectos, ¿sí? Cómo va avanzando, qué se inició, bien, y también abrir el paraguas para todo, ¿sí? Para que todo el mundo, voluntariamente o no, pueda involucrarse en este tipo de proyectos. Así que bueno, ese sería mi desarrollo. No sé cómo habré estado con el tiempo. No lo veo. Está bien, Nicolás. Muchas gracias y desde ya felicitaciones por tu exposición. Muy Le bien, damos gracias. el pie a Lorena Almendra, que está para el cierre, ¿sí? Aprovechando, si se llega a cortar, Lorena, continuaremos después. Hola, buen día a todos. Bueno, yo les comento que nuestro grupo está constituido por docentes de la IPED 10 y una docente de la IPED 1. Nuestro proyecto se llama Aprendiendo a Emprender. Y también, como el de los compañeros anteriores, por ahí está más enmarcado en una ABP, porque somos todas, bueno, en principio en realidad lo habíamos enmarcado como una ABP, pero después decidimos que lo íbamos a implementar en el ciclo superior. Sería como darle el pie en quinto año a los chicos, capacitarlos en el diseño y desarrollo de proyectos. ¿Cuáles son los pasos para que ellos después puedan aplicar estos conocimientos en las prácticas profesionalizantes? Bueno, yo analizando mi trayectoria sobre el profesorado, como fortaleza quiero destacar, de manera personal, que pude lograr desarrollar capacidades y habilidades para modificar y mejorar mis prácticas docentes. Esto con ayuda del compartir, del escuchar a otros docentes en formación, a todos estos docentes que estamos en este grupo, y bueno, nos fuimos conociendo. El escuchar las experiencias de los otros nos ayuda y nos enriquece, y podemos sumar herramientas. Otra de las fortalezas fue también lograr detectar
cuáles son buenas prácticas y cuáles debemos desecharlas o cuáles no nos sirvieron. A fin de año podemos hacer ese análisis. También me sirvió este profesorado para incluirme al adquirir conocimientos sobre resoluciones y bueno, sobre muchas cuestiones con las que yo no estaba familiarizada, incluirme de una manera más activa en la institución, en detectar y por ahí también poder no generar, sino, ay, no me sale la palabra, pero dar una solución, ¿sí? Una posible solución a algunas problemáticas cotidianas que uno va detectando. Otra de las fortalezas que yo adquirí en este profesorado fue el trabajo grupal. Yo estaba acostumbrada a estudiar y a trabajar sola. Iba a la escuela, daba mis clases y no me relacionaba con nadie, y aprendí y detecté los beneficios del trabajo grupal, del trabajo interdisciplinar, y en este caso también del trabajo interinstitucional. Al conocer diferentes docentes, por ejemplo en la otra materia me tocó trabajar con una docente de la EPET 8, que es de otra localidad, que es una escuela que no conozco, y bueno, logramos creo que la mayoría darnos cuenta que casi todas las escuelas tienen las mismas problemáticas. Bueno, y otra de las fortalezas, el conocimiento, ¿sí?, de las normativas que tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo. Dentro de las debilidades, como principal debilidad que yo noto en toda institución o en todo equipo es la mala comunicación o la falta de comunicación. Las competencias comunicacionales para mí son la base de toda relación humana. Y al no estar regulada, al no capacitarnos en eso, la mala comunicación genera muchos problemas, muchos inconvenientes. Y bueno, y otra de las debilidades, como ya dijeron varios de mis compañeros, es la falta de actualización del PEI y del perfil técnico. Y creo también que una debilidad es que los alumnos ingresantes, los del ciclo básico, no conocen nada de esto, no conocen el perfil técnico, muchas veces ni siquiera conocen las orientaciones que hay en el establecimiento. Como oportunidades, bueno, para mí una de las primeras oportunidades es que puedo trabajar de algo que me gusta, y después el ingresar o poder hacer este profesorado y aprender que es muy importante la formación continua nuestra, de los docentes. Con respecto al trabajo grupal, el que pudimos acordar en el proyecto, el tema, nos acompañamos, nos complementamos, ya habíamos trabajado en otros espacios juntas, y como oportunidad también que quede un registro, que se deje un registro en la escuela de todos estos proyectos, no solamente por nosotras, sino para que cualquier otro docente pueda utilizarlo o aplicarlo. Yo la virtualidad la veo también como una oportunidad, porque acercó a los chicos a lo tecnológico desde otro punto. No desde el juego y de las redes sociales, sino que yo creo que a partir de esta etapa ellos van a poder hacer un uso de esta herramienta, un uso mejor. Y amenazas, bueno, las condiciones edilicias, los tiempos, la falta de conectividad y la incertidumbre. Que en este momento, ¿no?, la incertidumbre de que no sabemos cómo estamos, si volvemos, si no volvemos, igual de todas maneras nuestro proyecto está creado para trabajarlo de manera virtual y de manera